sonido de los hertz no embonen. Eso quiere decir que obviamente el sonido está, digámoslo, desfasado, no tienen la misma intensidad, por lo cual, bueno, se va a ver así. O sea, podemos decir que pues ahí no están en sintonía, en sincronización. Y bueno, y sí, bueno, continuando. Ahora quería hablar sobre el efecto Doppler, que es, digamos, de lo último que hemos estado viendo en clase. Como pudimos ver en los videos presentados, como ejemplo, nos mostraba, por ejemplo, un sensor que vibraba, emitía un sonido y se le amarraba una cuerda. Y entonces salía un señor dándole giros y se podía ahí apreciar a lo mejor, yo diría que a lo mejor no tan claro, no tan fácil de entender un poco el efecto Doppler. Pero se puede entender que obviamente al momento de que el sonido está más cerca de la persona que lo recibe, se escucha obviamente su intensidad mucho más fuerte. Contrario que si está, digamos, está así y la persona está aquí enfrente, se escucha más. Pero si el objeto al dar la vuelta, al dar el recorrido está acá atrás, obviamente se escucha un sonido más agudo, si lo queremos ver así, porque está más lejos, entonces su intensidad baja. Como también vimos en el video, había un ejemplo de un auto. No sé, digamos que este soy yo, esta es la fuente, digo, el receptor, y se podría apreciar un auto que iba, bueno, a una cierta velocidad y estaba a una cierta distancia del receptor del sonido. En el video, si no mal recuerdo, nos marcaba que estaba a 1200 Hz, más o menos. No recuerdo sinceramente muy bien. Y bueno, esa era la intensidad con la que se oía desde lejos cómo venía el auto. Y obviamente al momento de pasar al receptor y que la fuente se aleja, la intensidad del sonido del auto baja y llega a unos 1000 Hz, si no mal recuerdo. Ese se me hizo un ejemplo mucho más claro de cómo demostrar el efecto Doppler. Ya que obviamente el sonido era mucho más intenso en cuanto más se acercaba, y en el momento en que pasó el auto y se empezó a alejar, el sonido se redujo y se volvió un poco más agudo. Entonces esa fue la, digamos, apreciación que yo tuve. También la fórmula con la que hemos estado trabajando esto es que la frecuencia, o los hertz que estamos buscando a lo mejor resolver en un problema, es igual a la frecuencia que nos dan inicial, si lo queremos ver así, por la velocidad del sonido más menos la velocidad del receptor o de la persona o del observador, entre la velocidad del sonido otra vez más menos la velocidad de la fuente. ¿Por qué más menos? Aquí tengo anotado el por qué. Aquí está. Bueno, en palabras sencillas, esto más o menos dependerá de si el objeto se está acercando, si la fuente se está acercando al observador, si el observador se está acercando a la fuente o viceversa, ¿no? Por ejemplo, tenemos que en la parte de arriba, si es más o menos, tenemos que si el observador se acerca a la fuente, o sea, si yo voy, no sé, se escucha la alerta sísmica y yo voy hacia donde está, es un signo más. Y al contrario, si yo me alejo de la fuente, es un signo menos. Y en la parte de abajo, si la fuente, no sé, una patrulla se acerca a mí, se escucha su sirena, se acerca a mí, es un signo negativo. Y si la fuente se aleja, es un signo positivo. Entonces, sí hay que tener un poquito de cuidado, a lo mejor a resolver problemas,
más que nada tener bien presente esa regla. Y pues esos problemas se resuelven pues como, disculpen si digo mucho pues, um, se resuelven con esa fórmula, ¿no? Pero hay que tener cuidado con los signos y hay que saber interpretar bien el problema y qué es lo que nos está pidiendo. Y bueno, creo que eso sería todo. Creo que tengo un poco más de información aquí. Bueno, igual también lo último que estuvimos viendo, y bueno, que a lo mejor alcanzamos a ver era las ondas estacionarias a lo mejor en tubos, como puede ser que la longitud es diferente a lambda entre 2, no sé, es como la fórmula. Y bueno, hemos estado trabajando en muchos problemas, aplicando muy bien las fórmulas. Y pues bueno, más que nada creo que eso sería todo. Bueno, podemos dar un último repaso a lo que se vio en el video. El sonido se puede propagar mediante diferentes medios, como puede ser a través del aire, el ambiente, un líquido o un sólido, ¿no? Obviamente esto varía dependiendo a lo mejor las densidades, todo lo que nos dé el problema. La velocidad del sonido es 343 metros sobre segundo. Tenemos su fórmula, cómo calcular la velocidad. También tenemos cómo calcular la intensidad de una onda. Qué tantos, a lo mejor, hertz emite el sonido como tal. El humano puede soportar entre estas dos cantidades de intensidad de sonido. Hay que tener cuidado, no pasarnos de esta intensidad, ya que esto puede perjudicarnos, ¿no? Y bueno, por último estuve hablando sobre los videos que hemos estado viendo en clase, sobre cómo si se tienen, por ejemplo, como lo hablé, dos triángulos, o se tienen a lo mejor dos cuerdas con diferente grosor, por ejemplo, si están afinadas, bueno, pueden a lo mejor emitir un sonido parecido, pero una puede tener más masa que la otra.